¿Y si te dijera que México esconde secretos geográficos tan extraños que parecen ciencia ficción? ¿Y si te dijera que existe un lugar donde las cascadas fluyen hacia arriba, donde los lagos desaparecen de la noche a la mañana, donde las montañas literalmente cantan? Probablemente pensarías que estoy loco, pero para cuando lleguemos al hecho número 50, te darás cuenta de que México no es simplemente un país. Es el escenario geográfico más alucinante del planeta. Algunos de estos datos te harán cuestionar la física misma. Otros reescribirán todo lo que creías saber sobre nuestro mundo. ¿Listo para que tu mente quede completamente impactada? Vamos a adentrarnos en lo imposible. Dato 1. Los jardines flotantes que alimentan a millones. En los olvidados canales de la Ciudad de México, está ocurriendo algo extraordinario. La ancestral tecnología azteca literalmente flota y sigue alimentando a personas hoy en día. No son piezas de museo. Son chinampas vivas que desafían todo lo que sabes sobre la agricultura. Imagina jardines que se sostienen sobre el agua, que nunca necesitan tierra y que producen cosechas todo el año sin ningún fertilizante. Los sistemas de raíces depuran el agua que tienen debajo mientras hacen crecer alimentos en la superficie. Esta biotecnología de 600 años hace que la hidroponía moderna parezca rudimentaria. Pero espera, eso es apenas el inicio. Dato 2. El lago que desaparece y reaparece de la noche a la mañana. Un día es un desierto donde la gente cosecha sal para vivir. A la mañana siguiente, es el segundo lago más grande de México. El lago Cuitzeo, en Michoacán, hace el truco de desaparición definitivo, se evapora por completo durante las temporadas secas, solo para regresar de la noche a la mañana cuando llegan las lluvias. Pero aquí viene la parte escalofriante. Pueblos enteros construidos sobre el lecho seco del lago se convierten en pueblos fantasma bajo el agua cuando las aguas regresan de repente. Imagínate ir a dormir en tu casa y despertar en el fondo de un lago. Y eso ni siquiera es el fenómeno hídrico más extraño de México. Dato 3. El desierto que avanza 17 metros por año. Las dunas de Samalayuca no son solo arena. Son montañas vivas que caminan por el paisaje a 17 metros anuales. Estas enormes dunas han sepultado carreteras en múltiples ocasiones, obligando a los ingenieros a desviar completamente vías importantes. Pero la parte más increíble, cantan. Cuando el viento las golpea en ángulos específicos, estas dunas viajeras emiten sonidos graves y perturbadores que se escuchan a kilómetros de distancia. Es como si el propio desierto estuviera componiendo sinfonías mientras se desplaza. Hablando de sonidos imposibles. Dato 4. El sistema de cuevas más extenso que la ciudad de Nueva York. Bajo la selva de Quintana Roo yace un laberinto submarino tan vasto que hace que Nueva York parezca pequeña. Cuevas de los Ojos se extiende por más de 82 kilómetros de pasajes cartografiados con cámaras tan amplias que podrían albergar catedrales enteras. Pero esto es lo que te va a dejar sin palabras, fósiles perfectamente conservados de la edad de hielo están esparcidos por estas cuevas inundadas. Perezosos gigantes y osos de las cavernas que vivieron hace 11.000 años descansan en tumbas subacuáticas de agua cristalina, aguardando a los buzos lo suficientemente valientes para encontrarlos. ¿Y si crees que eso es misterioso? Dato 5. La Cueva de los Cristales Gigantes de México. Escondida a 300 metros bajo Naica, Chihuahua, se encuentra la Cueva de los Cristales de México, un mundo subterráneo bisurrealista que resplandece con gigantes de selenita. Algunos cristales alcanzan 11 metros de longitud y pesan 55 toneladas, convirtiéndolos en los más grandes de la Tierra. Formados a lo largo de 500.000 de años en agua supercalentada rica en minerales, la cueva es tan mortal como hermosa. Las temperaturas se elevan cerca de los 60 grados centígrados con un 90% de humedad, lo que significa que los seres humanos solo pueden sobrevivir minutos en su interior. Es la catedral de cristal más deslumbrante y peligrosa del planeta. Dato 6. Una ciudad que se hunde lentamente en su propio pasado. La Ciudad de México ejecuta un truco geológico, está hundiéndose de regreso en el antiguo lago sobre el que fue construida. La metrópolis entera desciende hasta 50 centímetros por año mientras el lecho de arcilla se compacta bajo el peso de 21 millones de personas. Camina por el centro histórico y verás la catedral metropolitana inclinándose como un enorme barco de piedra que se hunde pausadamente en el fantasma del lago de Texcoco. Los edificios se inclinan en ángulos imposibles. Las calles se agrietan y se ondulan,
y barrios enteros descienden gradualmente hacia la tumba acuosa de un imperio azteca que fue drenado, pero que jamás desapareció del todo. Y hablando de agua que desafía la explicación. Dato 7. Ventanas al océano oculto de la Tierra. La península de Yucatán es como un queso gruyere, más de 6.000 orificios perforados en el lecho de roca caliza revelan el sistema de ríos subterráneos más extenso del mundo. Estos cenotes no son simples albercas bonitas. Son portales a un mundo líquido subterráneo que los antiguos mayas consideraban puertas al inframundo. Sumérgete en el gran cenote o en dos ojos, y no solo estás nadando. Estás flotando a través de catedrales subacuáticas con formaciones que tardaron millones de años en esculpirse. Algunas cámaras son tan amplias que podrían tragarse manzanas enteras de una ciudad, conectadas por pasajes que se extienden bajo 3 estados mexicanos. Pero las maravillas geológicas de México van mucho más allá del agua. Dato 8. El cañón que hace que el Gran Cañón parezca pequeño. Olvida todo lo que sabes sobre los cañones. La Barranca del Cobre no es solo un cañón. Son 6 gargantas interconectadas que abarcan 65.000 kilómetros cuadrados. El descenso más profundo alcanza 1.879 metros, haciendo que el Gran Cañón parezca una grieta en la banqueta. El ferrocarril Chihuahua al Pacífico realiza acrobacias increíbles a través de este paisaje, cruzando 37 puentes y atravesando 86 túneles en lo que los ingenieros denominan uno de los trayectos en tren más imposibles del mundo. Cada curva revela otra vista extraordinaria, diseñada para hacer que los seres humanos se sientan muy, muy pequeños. Dato 9. La migración animal más grande de la Tierra. Cada otoño, 300 millones de criaturas que pesan menos que una hoja de papel logran algo que deja en ridículo al GPS. Las mariposas monarca navegan 3.000 kilómetros desde Canadá hasta los bosques de Michoacán, México, sin haber realizado jamás ese recorrido antes. Usan el sol como brújula, el campo magnético de la Tierra como mapa y una programación genética que haría sentir envidia a las supercomputadoras. Cuando llegan, se agrupan tan densamente en los árboles oyamel que las ramas se quiebran bajo el peso de una nieve anaranjada viviente. El bosque zumba con el sonido de millones de alas, creando el atasco de tráfico más espectacular de la naturaleza. Y ahora, algo que desafía todo lo que sabes sobre los desiertos. Dato 10. El desierto que es más húmedo que las selvas tropicales. El desierto chihuahuense rompe todas las reglas sobre cómo debe ser un desierto. Extendiéndose por 362.000 kilómetros cuadrados, este desierto recibe más lluvia que muchas selvas tropicales y alberga más de 3.000 especies de plantas, mayor biodiversidad que la mayoría de los paraísos tropicales. A elevaciones de entre 1.000 y 1.500 metros, captura humedad de los sistemas climáticos del Pacífico y del Golfo, creando un desierto que florece de manera más espectacular que cualquier jardín. Tras las lluvias, el paisaje estalla en despliegues de color que transforman un páramo árido en el espectáculo de flores más impresionante de la naturaleza, de la noche a la mañana. Dato 11. La montaña que nunca duerme. El Popocatépetl se eleva a 5.426 metros sobre México como un gigante humeante visible desde el espacio. No es solo una montaña. Es un monstruo vivo que ha estado activo durante 730.000 años. Cámaras en vivo capturan sus cambios de humor diarios mientras expulsa anillos de humo, eructan nubes de ceniza y ocasionalmente tiene erupciones que iluminan el cielo nocturno. Los aztecas lo llamaron montaña que humea, y cumple con su fama fumando como un enorme cigarro todos y cada uno de los días, recordándole a 25 millones de personas en la cercana Ciudad de México que viven junto a un dragón dormido. Pero las formaciones más increíbles de México se encuentran bajo la superficie. Dato 12. El Amazonas mexicano escondido en las montañas. Escondida en Chiapas, la selva lacandona concentra el 20% de la biodiversidad de México en apenas 1.8 millones de hectáreas, convirtiéndola en uno de los ecosistemas más ricos en especies del planeta. Este paraíso tropical alberga más de 3.400 especies de plantas, 450 especies de aves y 124 especies de mamíferos en una biblioteca viviente de la evolución. El bosque recibe más de 3.000 milímetros de lluvia al año, generando niveles de humedad que convierten al propio aire en algo vivo. Y ahora, algo que muestra los increíbles extremos de México. Dato 13. El segundo arrecife más grande del mundo.
Extendido a lo largo de 1.126 kilómetros frente a la costa caribeña de México yace una metrópoli submarina viva que rivaliza en complejidad con cualquier ciudad terrestre. El arrecife mesoamericano alberga más de 500 especies de peces, 350 especies de moluscos y 66 especies de coral en una ONU submarina de vida marina. Esto no es solo un paisaje hermoso. Es un superpoder biológico que genera 15.000 millones de dólares en turismo mientras actúa como una fortaleza natural que protege las costas de México de los huracanes. Nadar aquí es como volar a través de un mundo alienígena donde los peces han aprendido a crear arquitectura viviente a partir de sus propios esqueletos. Y la biodiversidad de México no se detiene en el arrecife. Dato 14. Bosques que flotan en el cielo. Entre los 1.000 y los 2.500 metros de elevación, los bosques de niebla de México existen en una neblina perpetua, como ecosistemas suspendidos entre la tierra y el cielo. Estos místicos bosques cubren menos del 1% del territorio de México, pero albergan el 12% de las especies vegetales del país. Más de 600 especies de aves habitan los bosques de niebla de Veracruz. Dato 15. El cinturón de fuego que forjó una nación. México se asienta en uno de los vecindarios geológicamente más violentos de la Tierra, donde 4 placas tectónicas chocan como carros chocones en cámara lenta. El cinturón volcánico transmexicano se extiende 900 kilómetros con 14 volcanes activos que han pasado milenios redecorando el paisaje con lava y ceniza. Esta agitación geológica creó las tierras agrícolas más fértiles de México a través de siglos de aporte de fertilizante volcánico. La actividad volcánica es tan constante que moldeó civilizaciones enteras. Los aztecas eligieron su capital en parte porque el suelo volcánico hacía crecer el maíz mejor que en cualquier otro lugar de la Tierra. Dato 16. De la playa al glaciar en un solo día. México contiene todos los climas, desde playas tropicales hasta tundra alpina, dentro de las fronteras de un solo país. Puedes comenzar tu mañana sudando con 40 grados al nivel del mar y terminar tu día con menos 20 grados en el pico glaciado del Pico de Orizaba a 5.636 metros de altura. Este dramático cambio de elevación crea laboratorios climáticos naturales donde las especies se adaptan a condiciones completamente distintas a una distancia caminable entre sí. Los alpinistas usan el Orizaba como preparación para expediciones al Himalaya, porque la altitud y las condiciones rivalizan con los picos más altos del mundo. Y sin embargo, está ubicado en el trópico, rodeado de palmeras y playas. Dato 17. La península que se está alejando. Baja California se está separando lentamente del México continental a 6 centímetros por año debido a las fuerzas tectónicas a lo largo de la falla de San Andrés. En 10 millones de años, esta península de 1.200 kilómetros estará completamente desprendida, flotando en el Pacífico como la propia nación insular de México. La separación gradual creó el Mar de Cortés, al que Jacques Cousteau llamó el acuario del mundo por su asombrosa biodiversidad marina. Los ecosistemas desérticos únicos de la península evolucionaron en aislamiento, creando cardones gigantes que viven más de 300 años y crecen tan alto como edificios de 6 pisos, monumentos vivientes a la supervivencia en el desierto. Dato 18. La prueba del crimen de la extinción. Enterrado bajo la península de Yucatán se encuentra el cráter de Chicxulub, la evidencia definitiva del impacto del asteroide que exterminó a los dinosaurios hace 66 millones de años. El borde del cráter está marcado por un semicírculo perfecto de cenotes visible desde el espacio, como si la naturaleza misma dejara su propia evidencia arqueológica de este evento catastrófico. El asteroide que originó este cráter de 180 kilómetros era una roca del tamaño de una montaña que golpeó la Tierra con la fuerza de 100 millones de bombas de hidrógeno. Los científicos extraen muestras del núcleo del cráter que contienen cuarzo impactado y roca fundida del preciso instante en que los reptiles que dominaban la Tierra fueron sentenciados a la extinción. Pero las características acuáticas de México se vuelven aún más espectaculares. Dato 19. Cascadas de piedra que jamás fluyen. En lo alto de las montañas de Oaxaca, hierve el agua crea la ilusión óptica definitiva, cascadas hechas completamente de piedra. Manantiales ricos en minerales depositaron carbonato de calcio durante miles de años, construyendo cascadas de roca caliza que se ven exactamente como cascadas congeladas. Estas cascadas petrificadas alcanzan 30 metros de altura y crean albercas infinitas naturales a 2.400 metros de elevación. Las formaciones continúan creciendo mientras los manantiales termales mantienen temperaturas constantes de entre 22 y 27 grados centígrados a pesar de la gran altitud.
Es como descubrir que la naturaleza tiene su propio taller de escultura, donde el agua aprende a solidificarse en arte permanente sin necesidad de hielo. Dato 20. El cañón rascacielos de la naturaleza. El río Grijalva pasó millones de años esculpiendo el cañón del Sumidero en un distrito de rascacielos natural donde las paredes de roca caliza se elevan 1000 metros verticalmente desde el agua. Esta garganta de 13 kilómetros a través de Chiapas contiene capas geológicas que abarcan 136 millones de años de historia de la Tierra, con fósiles incrustados en paredes accesibles únicamente en bote. El cañón alberga múltiples cascadas, incluida la cascada Árbol de Navidad de 120 metros, que genera su propio sistema meteorológico. Cocodrilos toman el sol en las repisas mientras los monos araña se columpian por las paredes del cañón, creando un ecosistema vertical donde distintas especies habitan a diferentes elevaciones. Dato 21. El océano que en realidad es un lago. Jacques Cousteau llamó al mar de Cortés el acuario del mundo, y no exageraba. Este cuerpo de agua concentra el 39% de todas las especies de mamíferos marinos y un tercio de todas las especies de ballenas en un área relativamente reducida. El mar alcanza profundidades de 3000 metros con patrones de circulación únicos que concentran la vida marina como un embudo biológico. Las corrientes de surgencia traen agua profunda rica en nutrientes a la superficie, sosteniendo enormes poblaciones de sardinas y anchoas que alimentan a todo, desde delfines hasta ballenas azules. Nadar aquí es como sumergirse en una enciclopedia viviente de biología marina. Dato 22. Joyas caribeñas en medio de la nada. La costa caribeña de México contiene los atolones de coral más al norte del hemisferio occidental. Banco Chinchorro se extiende 144 kilómetros como un atolón de coral, creando su propio ecosistema en medio del mar. La laguna del atolón alcanza 8 metros de profundidad con aguas tan transparentes que la visibilidad se extiende más de 60 metros, como nadar a través de aire líquido. Más de 40 naufragios reposan dentro del sistema del atolón, creando arrecifes artificiales que sostienen vida marina mientras narran historias de historia marítima. Las condiciones prístinas convierten a este atolón en un laboratorio natural para estudiar la evolución de los arrecifes de coral. Dato 23. Islas en el cielo. A elevaciones superiores a los 3000 metros, México contiene ecosistemas lacustres de alta montaña únicos que no existen en ningún otro lugar a latitudes tan meridionales. El lago de Siragüen, en Michoacán, se asienta a 2075 metros de elevación y, sin embargo, mantiene especies de peces tropicales a pesar de su ubicación montañosa. Estos lagos contienen especies endémicas que evolucionaron en aislamiento, creando laboratorios naturales para la biología evolutiva. Pero los extremos de México no son solo de elevación. La cascada invisible de la cascada Val crea una ilusión óptica donde su caída de 105 metros parece fluir hacia arriba desde el fondo del cañón. La neblina refracta la luz de maneras que invierten la dirección aparente del agua que cae, más pronunciada durante las horas de la mañana cuando la humedad y la iluminación se alinean perfectamente. Los guías locales colocan a los visitantes en puntos exactos donde la cascada parece fluir en múltiples direcciones de manera simultánea, creando esculturas de agua imposibles en el aire. Dato 27. El oasis del desierto que se mueve. En el bolsón de Mapimí de Coahuila, un exuberante oasis migra a través del desierto siguiendo fuentes de agua subterráneas que cambian estacionalmente. Este ecosistema móvil sustenta vida silvestre que ha aprendido a seguir los patrones de desplazamiento predecibles del oasis. Dato 28. La zona del silencio, el Triángulo de las Bermudas de México. En el desierto de Mapimí, existe un misterioso tramo de tierra donde las señales de radio se extinguen, las brújulas giran y hasta los meteoritos caen con más frecuencia que en cualquier otro lugar. Los científicos afirman que se debe a anomalías magnéticas y altos niveles de uranio en el suelo. Pero los lugareños te contarán historias de luces extrañas, saltos en el tiempo y criaturas que se esfuman cuando las persiguen. Ha sido llamado la zona del silencio de México. Dato 29. Energía subterránea que alimenta la superficie. México contiene más de 3000 características geotérmicas, desde aguas termales hasta géiseres, originadas por la actividad volcánica del país. Estas características termales mantienen temperaturas constantes durante todo el año, mientras albergan bacterias extremófilas únicas que sobreviven en condiciones letales para la mayoría de los seres vivos. Los científicos estudian estas bacterias para aplicaciones biotecnológicas, incluyendo la producción de enzimas para procesos industriales.
Las aguas termales crean ecosistemas de oasis en zonas desérticas, sustentando vegetación y vida silvestre que no podría sobrevivir en las condiciones áridas de los alrededores. La energía geotérmica de estas características genera 1000 megawatts de electricidad, convirtiendo a México en uno de los principales productores mundiales de energía geotérmica. Dato 30. Múltiples mundos en un solo país. Los cambios de elevación de México crean zonas climáticas distintas a cortas distancias, donde puedes experimentar playas tropicales y tundra alpina en un solo día de manejo. Esta diversidad vertical sostiene diferentes ecosistemas a distintas elevaciones, con la composición de especies variando drásticamente con la altitud, como sistemas de elevadores biológicos. Los bosques de niebla existen en franjas estrechas a elevaciones específicas donde el aire cargado de humedad encuentra las laderas montañosas. Los rangos de distribución de las especies se transforman con la altitud, creando experimentos naturales de adaptación y evolución, mientras que las montañas generan sus propios sistemas de precipitación independientes de los patrones climáticos regionales. Dato 31. Cápsulas del tiempo preservadas en piedra. Las cuevas de México contienen algunos de los sitios paleontológicos más relevantes de América del Norte, con descubrimientos que incluyen perezosos gigantes, osos de las cavernas y gatos dientes de sable conservados por temperaturas constantes y bajos niveles de oxígeno. Las cuevas funcionan como cápsulas del tiempo que preservan evidencia de cómo cambiaron el clima y los ecosistemas de México a lo largo de los milenios. Dato 32. Selvas tropicales submarinas hechas de roca viva. El sistema de arrecifes mesoamericano contiene formaciones de coral que crecen en patrones similares a jardines, creando paisajes submarinos tan diversos como las selvas tropicales terrestres. Los biólogos marinos han identificado especies de coral que forman asociaciones con peces específicos, creando intrincadas relaciones ecológicas que se prolongan a lo largo de generaciones. La estructura tridimensional del arrecife proporciona millones de microhábitats que sostienen niveles de biodiversidad comparables a los de las selvas tropicales. Dato 33. Museos preservados en el agua. Los cenotes y las cuevas submarinas de México contienen la colección más grande del mundo de sitios arqueológicos sumergidos, donde centros ceremoniales mayas descansan en perfecta conservación. Arqueólogos submarinos han descubierto vasijas de cerámica intactas, joyería de jade y restos humanos en temperaturas y contenidos minerales constantes que previenen la descomposición mejor que cualquier museo. Dato 34. Arquitectura que se fortalece con el tiempo. En los bosques de niebla de Veracruz, las higueras estranguladores crean puentes vivientes sobre ríos y valles que se vuelven más resistentes con el tiempo, a medida que las raíces aéreas se engrosan y se entrelazan como los propios cables de suspensión de la naturaleza. Estos puentes se extienden por más de 100 metros mientras sostienen sus propios ecosistemas, con epífitas, orquídeas y vida silvestre que crean jardines colgantes sobre el suelo del bosque. Y ahí lo tienes. México no es simplemente un país. Es el escenario natural más increíble de la Tierra, donde la realidad es más extraña que la ficción. Si esto te dejó con la mente abierta, dale like y suscríbete para más contenido de geografía que te va a volar la cabeza. Compártelo con alguien que necesite saber que nuestro planeta es absolutamente extraordinario. ¿Cuál fue tu dato favorito? Cuéntame en los comentarios.